cada año. Este año que se liberó, me parece, el Premio Nobel de Medicina, pero que bueno, igual se descubre cada detalle, ¿no? Así que son de los puntos que tenemos, muchachos, en esta parte histórica de la misma química con su parte básica que implica para nosotros el método científico, ¿no? Así que esto es una parte de nuestra historia, es parte de la dinámica que tiene la química, y bueno, dentro de lo que implica también para nosotros diferentes científicos que han pasado y que han aportado de manera significativa en la química, por ejemplo, como Boyle, por ejemplo, halló que el volumen de una muestra de aire variaba de acuerdo presente a la presión que nosotros ejerzamos o se ejerciera sobre esa superficie, o incluso el ambiente en que se encuentra, ¿no? Entonces de ahí se conocía precisamente esta parte especial que a menor volumen tiene más presión un compuesto o un elemento, o a mayor volumen tiene menos presión. Y bueno, y esa presión tiene que ver mucho con algunos factores externos, en especial la parte de la temperatura. Y de hecho, el descubrimiento que se da del termómetro en su momento, que se hizo precisamente con la parte del uso del mercurio, ¿no? Como es un indicador que tanto la temperatura expande, incrementa la presión de un elemento, y esa presión precisamente es indicador clave, ¿no? Que para nosotros va a implicar mayor o menor volumen de algunos compuestos. Entonces, la mayor presión que tengamos sobre una superficie implica pues va a hacer que tengamos mayor indicador de temperaturas, por ejemplo. Nosotros lo usamos en el laboratorio, por ejemplo, de química que tenemos en la escuela, o el laboratorio de microbiología, para esterilizar sustancias, por ejemplo. Entonces, usamos una autoclave vertical, y esa autoclave vertical la conectamos a la temperatura, por ejemplo, digo, a la energía eléctrica. Entonces, conforme va incrementándose la temperatura, nosotros vamos viendo cómo se incrementa la presión de estos dos manómetros. Entonces, de tal forma que nosotros, al tener 15 libras de presión, esos 15 libras de presión implica que la temperatura está a 120 grados centígrados. Y a esa temperatura nosotros sabemos que ya podemos estar controlando, generar la parte aséptica, eliminar todos los microorganismos perjudiciales, y todo lo que extraigamos de nuestra autoclave, un equipo, ya después de cierto tiempo de exposición, está estéril totalmente, y podemos utilizarlo con confianza para desarrollar diferentes procedimientos, diferentes investigaciones. Y eso es lo que hacemos nosotros en la universidad. Esterilizamos como parte básica, y usamos aquí en este caso estos principios, ¿no? Prácticamente a la par de la presión, vamos incrementando la temperatura e incrementamos la presión. Entonces, hay un proceso que va a la par, ¿no? Mayor temperatura, mayor presión. Y bueno, y si no podemos incrementar el volumen, pues prácticamente, no, pues prácticamente la presión se sigue incrementando, ¿no? Entonces, por eso va a ser una parte importante que aquí en este caso se determinó en su momento, la parte de la importancia que tiene para nosotros, que a menor volumen, por ejemplo, mayor presión. O sea, si ustedes reducen el volumen de una sustancia, la presión que se tiene sobre él, o la presión que presenta, es muy alta. Y bueno, y aunque si esto ustedes lo ven no solamente con un elemento como mercurio, sino que cualquier sustancia, el agua, por ejemplo, si ustedes lo pueden contener en algún recipiente, por ejemplo, dejan un mayor volumen, mayor espacio, entonces el agua se relaja, se libera. Pero si esa misma cantidad de agua ustedes la conducen en una manguera, por ejemplo, cuando reducen, hacen una presión y conducen el agua por una manguera, pues pueden tomar mucha presión, de tal forma que puede elevar alturas, alcanzar una cierta altura por la misma presión, ¿no? Entonces, bueno, es una parte importante que se vio con estos científicos, la ley de Boyle, por ejemplo, que se genera, y por otra parte también el descubrimiento de algunos elementos que eran altamente sensibles a temperaturas como el mercurio. Y bueno, en este caso se propuso la teoría también igual de flogisto, para intentar explicar los procesos de combustión, ¿no? La parte de flamabilidad que tienen los compuestos, la flamabilidad que tienen cada uno de nosotros, las materias que están
presentes en la naturaleza, y por supuesto la relación que se da de óxido-reducción mediante la pérdida o transferencia respectivamente de un supuesto fluido denominado flogisto o flogisto, como le llamaban. Entonces, el químico y físico alemán George Ernst precisamente propuso un nombre aún más nuevo para el principio de la impermeabilidad, que le llamó el flogisto, que prácticamente esto, bueno, esto implicaba precisamente esa parte natural que tienen cada uno de los compuestos, cada uno de los seres que están en la naturaleza, y la parte que implica directamente la parte de flamabilidad que tiene cada uno de nosotros. Sin embargo, bueno, prácticamente son de los puntos que se empezaban a trabajar en su momento, la parte de qué tan, de esa parte de relación de óxido reducción, y en especial la captura también igual, por supuesto, de materia o producción de materia que tiene cada uno de nosotros. Entonces, que tenía que ver mucho con la parte de la flamabilidad de cada uno de los compuestos. Así que esto prácticamente llevó precisamente a varios, por ejemplo, a Lavoisier, que precisamente a determinar un principio de combustión y primera propuesta de elementos para la tabla periódica, que incluso pues, son de los principales científicos que se da en el mundo. Y bueno, principio de combustión de Lavoisier, que implica para nosotros que Lavoisier estaba convencido de que la vida se mantenía por un proceso, y ese proceso precisamente es semejante a la combustión, o precisamente intentaron también igual junto con esto medir el oxígeno tomado por el dióxido de carbono, cuánto si nosotros de lo que tomamos del oxígeno, cuánto precisamente se pueda ser liberado, cuánto pueda ser precisamente absorbido un cuerpo o por una planta, y bueno, esto por los animales, pero los resultados fueron algo desconcertantes, pues parte del oxígeno inhalado no parecía el dióxido de carbono que las personas expiraban o los animales expiraban. Entonces, esta parte también, en estos principios de aciertos y errores, prácticamente se tuvo que trabajar sobre cuál era la ruta, las reacciones de óxido de reducción, que en muchos de los casos, pues el oxígeno que se inyecta o carbono, o dióxido de carbono que uno inyecta tanto a una planta o a un animal, no necesariamente tiene que ser liberado, no todo lo que entra sale como tal, sino que muchos de esos son capturados, o incluso, por ustedes saben, la parte que tienen las plantas de la absorción de dióxido de carbono, la captura que se tiene de este dióxido de carbono y conversión en otros compuestos que directamente forman carbohidratos, ¿no? Entonces, o en el caso del oxígeno que nosotros tomamos de la atmósfera, cómo lo tomamos y cómo se libera. Se toma y se libera como dióxido de carbono. Entonces, todos esos procesos que han dado una observación, un proceso de cada una de las personas que han pasado a través del tiempo, los científicos que aportaron. Y bueno, en este caso, Lavoisier, entonces en 1789, publicó un libro que le denominó Tratado Elemental de Química, que aportó al mundo una visión unificada de conocimiento químico en base a sus nuevas teorías y nomenclaturas. Y bueno, se considera que fue el primer texto moderno de química, y el libro incluía una lista de todos los elementos conocidos hasta entonces, ¿no? Así que este es uno de los puntos importantes prácticamente que se da a conocer en su momento, la parte de características, asociado a algunos elementos claves como en el caso del carbono, del mismo oxígeno, del azufre, del hidrógeno como parte importante de lo que implica para nosotros o los aportes que hizo en su momento para la parte del mundo. Y bueno, y así como eso, algunas características nuevas, algunas características relevantes, y bueno, mucho, tenía que ver mucho, o tenía que ver, estar asociado en gran medida a algunas características peculiares que tenía cada uno de los elementos, la parte este, sobre todo la parte de conductividad, la parte de características bases de dureza, la presencia misma, la inflamabilidad que tenía cada uno de ellos. Y bueno, entonces es una de las partes que él publicó en su tratado de química. Y bueno, esto prácticamente, pues hay, derivado de esto, se generaron diferentes teorías, diferentes hipótesis, y que bueno, hasta el día de hoy tenemos descubrimientos sobre pesos y símbolos atómicos, o sobre nuevos elementos químicos que incluso a los últimos 10 años se han descubierto cerca, no sé si 3 elementos, prácticamente que son los más recientes que se han estado reportando,
Y bueno, y aquí en este caso, por ejemplo, en 1807, Berzelius, por ejemplo, se lanzó a determinar la constitución elemental exacta de distintos compuestos. Y bueno, empezó a determinar los pesos atómicos con métodos más avanzados para su momento. Y los valores aceptados hoy día, excepto en dos o tres elementos que no se consideran, pues se mejoraron esa parte de teorías que se propusieron o se validaron en su momento, pero bueno, de acuerdo a métodos mejorados, hoy día se han mejorado algunas características, ¿no? Incluso en su momento lo que platicábamos nosotros de la parte de la bomba y sus hombres, todo el aporte que hizo también Albert Einstein, por ejemplo, para la humanidad, las teorías que generó, la parte de mismas teorías de la fisión nuclear, por ejemplo, que implica para nosotros toda esa parte de desarrollo, la parte de conocimiento, y que bueno, tiene que ver una parte, un desarrollo a la par entre la química y la física y la química, y bueno, que al final de cuentas tenemos este desarrollo, ¿no? Entonces, la implementación de los símbolos de los elementos, como una parte de entender qué pasa, cuál es la constitución básica de la vida misma, y los elementos que tenemos en la naturaleza. Entonces, cómo agruparlos, cómo ordenarlos. Y precisamente de ahí nace la historia de la misma tabla periódica, ¿verdad? Cómo en su momento ha implicado para nosotros esta parte de desarrollo técnico-científico de la tabla periódica. Y bueno, aquí en este caso resultaba difícil inventar círculos suficientes diferentes para cada elemento. Por eso Dalton dejó algunos indicados con una letra apropiada. Así el azufre era un círculo que contenía una S, el fósforo uno que tenía una P, etcétera, ¿no? Y Berzelius, por ejemplo, vio que los círculos eran superfluos y que bastaban las iniciales solamente, ¿no? Así que esto para nosotros fue de los inicios para la constitución de la tabla periódica y que, bueno, hoy en día pues debemos conocer estos elementos, cómo los agrupamos, cómo los trabajamos como tabla periódica. Bueno, va a ser muy importante que conozcamos cómo están agrupados por periodos, familias, por grupos, qué características especiales tienen los elementos, de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica, ¿no? Entonces, por eso, bueno, yo creo que igual se va a cortar un momento la sesión.
Bueno, entonces con base a esto, esta primera clase, muchachos, pues, este, pues también sale a detalle, ¿no? La parte de la tabla periódica como parte básica de la química. Y bueno, dentro de esto, pues va a ser muy importante para nosotros el conocimiento. Y bueno, de tal forma que de acuerdo a sus aportes y organización, y sobre todo aportación científica que tuvo para la química, a Lavoisier se le conoce como el padre de la química. Y bueno, como una parte muy importante, sobre todo esos saltos pequeños, pero que han sido también de mucho impacto para la humanidad. Entonces, por eso se considera como el primer científico y ya más en forma, y la parte especial que dio para la humanidad, entonces como el padre de la química, ¿no? Así que, por otra parte, también el descubrimiento de compuestos orgánicos, que normalmente nosotros utilizamos, tanto la parte de fuentes energéticas como nutrimentales, bueno, también esto permitió también el descubrimiento de más elementos esenciales que tienen las plantas, que tienen sus alimentos, o que existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, lo más característico de la vida eran las sustancias mucho más complejas como el almidón, las grasas y proteínas, y que prácticamente las personas lo venían desarrollando a través de la historia, desde, no sé, los mismos, los alimentos como los quesos, la parte de los vinos incluso, los licores, hasta otros materiales que se utilizaban como parte de alimenticia, pero la pregunta era por qué, cómo y qué contenía, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos son más importantes? Y que bueno, entonces eso ha implicado también mayores estudios, mayores análisis, incluso porque ciertas especies solamente producen son los que aportan pues, nutrientes especiales, o que son prácticamente alimentos esenciales para la vida. Entonces eso no solamente en su momento se ha estado trabajando, sino que hasta hoy, por ejemplo, es muy importante que cada planta o cada especie a veces se estudia y por qué está contribuyendo, por ejemplo, a controlar problemas de salud como el brócoli, la brócoli, o qué aportes da la zanahoria, o qué aportes da una especie que tanto beneficia, le consideramos como probióticos, que ayuda incluso a la parte del desarrollo de la microbiota que tenemos en el estómago, prácticamente que nos ayuda a nosotros a ser más saludables, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos pueden ser incluso mejor digestión, que tengan menos problemas en la parte de los problemas que actualmente tenemos, como la obesidad o la hipertensión? Entonces, ¿qué alimentos? Entonces, prácticamente no solamente desde la antigüedad, sino que también ahora pues no terminamos de estudiar cada planta, cada especie. Y bueno, entonces aquí estos eran, en caso de los almidones, grasas y proteínas, eso era menos fácil de manejar, su exacta composición elemental no era tan fácil de determinar, y en general presentaban el incipiente reino de la química orgánica como un problema realmente formidable. Entonces, por eso incluso hoy en día manejamos la química inorgánica y la química orgánica. Entonces, dos grandes ramas de la química que, pues, prácticamente en el caso de la química orgánica, pues se vuelve pues, prácticamente compuestos infinitamente grandes, de tal forma que pues cada día la química orgánica nos permite estar estudiando, descubriendo nuevos compuestos, formando nuevos compuestos, y la química inorgánica, ¿no? ¿Cuáles son los compuestos que se tienen de manera natural, o cuál también se puede estar formando en la alianza o la unión de diferentes elementos de origen químico inorgánico, ¿no? Entonces, de tal forma que tenemos esta parte, por ejemplo, Chris Scott, por ejemplo, en 1812, logró convertir el almidón calentándolo con ácido en un azúcar simple que llamó finalmente glucosa. Entonces, así como eso, pues a sus fuentes de azúcares o azúcares más complejos, que son carbohidratos más complejos, ¿cómo podemos desdoblarlo nosotros? O incluso el entender por qué algunos organismos pueden desdoblar celulosa y nosotros como humanos, ¿no? ¿Verdad? La celulosa que algunos animales pueden consumir, insectos, o incluso la parte de compuestos altos en fibras que nosotros no tenemos enzimas, y que algunos animales presentan, incluso la parte de los herbívoros, ¿no? Esa capacidad que tienen para degradar tejidos ricos en fibras. Nosotros no podemos tener esa capacidad, pero sí tenemos para degradar
otro tipo de alimentos. Entonces, esa parte también de entender, de hacer biodigestores, hacer simulacros, de entender por qué pasa, qué existe en cada uno de los organismos para procesar materiales o incluso cómo convertir de una sustancia a otra, cómo desdoblarlas. Toda esa parte implicó el desarrollo de la misma química, ¿no? Entonces, como, o incluso el mismo entendimiento que tiene para nosotros las plantas que se consideran como C3, C4 o CAM, o por qué algunas plantas nos toleran a ecosistemas pues, tropicales o otros, por qué sobreviven a ecosistemas pues áridos o incluso al frío o al exceso de calor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué algunas plantas son más eficientes, rinden más que otras? Entonces, todos estos principios también se dan en esta parte misma de la química orgánica, la parte, por supuesto, la interacción que existe entre la química, la biología, la botánica, que permite precisamente entender esos conocimientos y que incluso hoy en día nosotros tenemos esa parte de formación pues, en la escuela y que pues no, la ciencia no termina, ¿no? Sigue cada día y en el caso especial el que las plantas, por ejemplo, sean fijadoras de carbono, que sean purificadoras de los ambientes, es una parte muy importante porque igual hacen ambientes más saludables, más amigables con, o más saludables y permiten a nosotros el desarrollo de sistemas sustentables. Entonces, por eso, incluso como iniciamos el curso, por ejemplo, Introducción a la Química Agrícola Ambiental, esa interacción que tenemos entre las plantas y el ambiente, y en que de todo esto hay interacciones químicas de compuestos que van por una parte se fijan, por otra parte elementos claves que son vitales para las plantas, para la parte de su desarrollo, o que están, en qué espacios están disponibles, o algunos están en el agua, otros están en el ambiente, en el aire, otros están en el suelo, y de dónde los toman las plantas, ¿no? Entonces, por eso va a ser una parte importante para nosotros el descubrimiento de compuestos orgánicos y inorgánicos como orgánicos, que bueno, que ha sido a través de la historia precisamente este desarrollo, ¿no? Y bueno, en 1864, por ejemplo, químicos este inglés John Alexander, por ejemplo, ordenó probablemente los elementos conocidos según sus pesos atómicos crecientes y observó que esta ordenación también colocaba las propiedades de los elementos en un orden al menos parcial. Bueno, solamente mientras unas filas de esta tabla periódica contenían elementos semejantes, otras contenían elementos enormemente dispares. Entonces, por eso, eso fue el primer acercamiento de la tabla periódica. Sin embargo, en su momento, Mendeleev, por ejemplo, atacó las cuestiones desde el punto de vista de la valencia y observó que los primeros elementos de la lista mostraban un cambio progresivo en sus valencias y llegó incluso a dar nombres a los elementos desconocidos que, insistió, correspondían a aquellos huecos. Llegó incluso a dar nombres bueno, en el caso de nombres, a materiales o a elementos, perdón, a elementos desconocidos. Y bueno, prácticamente esto implica una parte de la historia de la tabla periódica y por eso esta parte de acercamiento que tuvo Mendeleev lo hace precisamente que sea considerado como el padre de la tabla periódica y por supuesto el ordenamiento y la propuesta que hizo a la tabla periódica de cada uno de los elementos por periodos, por familias, por grupos y que incluso él predijo precisamente los próximos elementos que vayan a descubrirse o que prácticamente van a estar en estos huecos, en estos espacios, en esas familias, y que bueno, por eso es la forma práctica que tenemos hoy en día, ¿no? Así que eso es parte de nuestra historia de la tabla periódica de manera muy general, y bueno, que tenemos esta parte de los puntos clave de acuerdo a la relación que tienen de valencia de los elementos, incluso algunas características importantes como lo que es la electronegatividad que presenta cada uno de los elementos, y bueno, también igual, por supuesto, lo que son características atómicas, el peso molecular que presentan, el número de electrones, cómo está su configuración electrónica que presentan. Entonces, por eso, para este curso va a ser, aunque no como parte del trabajo que tengamos, es de que igual también ustedes empiecen a trabajar esta parte especial de la tabla periódica, en especial pues me interesa que ustedes puedan pues construir, bueno, creo que con eso voy a cerrar la clase, me interesa que ustedes como tarea y también como parte de una parte que vamos a evaluar en el curso es la tabla periódica, entonces que ustedes elaboren en su cuaderno una tabla periódica
es como una tarea, y espero que todos me estén escuchando, ¿verdad? Que construyan en su cuaderno o elaboren o distribuyan una tabla periódica en su cuaderno, que ustedes la elaboren, donde presenten las características principales de la tabla periódica y de todos los elementos, ¿no? Entonces va a ser importante que ustedes la construyan y una vez que la elaboren, prácticamente yo creo que de aquí al próximo jueves me manden esa tabla periódica así como la han hecho hasta ahorita a Teams. Voy a abrir nuevamente la plataforma para otra tarea y que ustedes tengan en su cuaderno la tabla periódica, incluso si pueden, aparte de su tabla periódica, que la tengan en su cuaderno, que elaboren papel bond para que se lo aprendan y lo tengan cuando menos de referencia. Me interesa que ustedes tengan, este, que se aprendan cuando menos unos 30 elementos. La idea es de que tengamos nosotros el 80% de elementos de la tabla periódica que los conozcan, el 80%. ¿Cuál es el símbolo? ¿Dónde está ubicado? ¿A qué familia? ¿A qué grupo? ¿Qué valencia tiene? Es un mejor trabajo como las tablas de primaria, ¿verdad? Pero bueno, aquí en este caso me interesa que ustedes también conozcan dónde está ubicado el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo. Prácticamente esa sería una tarea que yo les dejaría hoy para que igual empecemos a trabajar como parte de nuestro curso directamente de química, porque igual las plantas utilizan lo que son microelementos y macroelementos, y entonces va a ser una parte importante, que así como vimos ahorita la constitución de compuestos orgánicos, bueno, en la parte histórica, prácticamente la deriva y toda la parte de conocimiento del entendimiento de las plantas o de los seres vivos, cómo están formados como las moléculas básicas, ¿no? Del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, pero también las plantas requieren para nutrirse de los elementos que conocemos como macroelementos, como lo que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y otros elementos que se considera como micro, pero que las plantas lo necesitan en menor tamaño, por ejemplo, menor cantidad, perdón, es como el calcio, el boro, el azufre, son lo que se consideran como microelementos y que normalmente se consideran en cantidades pequeñas, ¿no? Así que esto va a ser una tarea, muchachos, que es una clase directamente introductoria de química y que, bueno, me gustaría pues que ustedes lo voy a subir al grupo de Teams para que empiecen a trabajar esa parte de la tabla periódica y que, bueno, normalmente hacemos una pregunta o es una sección del examen. Cuando tengamos el examen, va a ser una sección de esta parte de relacionar, no sé, los elementos con sus símbolos o incluso en una tabla periódica que ustedes virtualmente estén contestando y automáticamente van a estar respuesta de qué implica, ¿no? La ubicación donde debe estar el elemento. Si es correcto, pues automáticamente se va calificando, ¿verdad? Entonces, cuando menos voy a tratar de trabajar unos 30 elementos, que se aprendan ustedes los primeros 30 elementos de la tabla periódica, pero eso no implica que, pues, me gustaría que toda la tabla periódica se conociera cuando menos el símbolo de cada elemento, ¿sale? Pues, esto sería la clase de hoy, muchachos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Va a subir la tarea entonces a Teams, ¿no, profe? Sí, Julio, voy a subir la tarea a Teams y para que igual quede así, para que no haya problemas, pero que no entraran a clases, que no tuvieron señal, voy a subir la tarea a Teams y sin problema, ¿sale? Exclusivamente a mano, ¿verdad? Sí, 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 fíjese, híjoles, yo soy muy molestoso para esto, pero solamente así para que tengamos un proceso, les comentaba, de aprendizaje, a través de estar escribiendo, ustedes van a estar aprendiendo los símbolos. Es una parte técnica que nos han enseñado en la escuela, ¿no? Porque sí, lo más práctico es copiar, pegar las tablas y ahí queda y no van a tener ese tiempo para, en el escribir el símbolo, ustedes van a acordarse que la N, el nitrógeno, o que la C es carbono, o que la S es azufre, ¿no? Entonces dice que qué te tiene la S con el azufre, bueno, o qué relación tiene la P con el fósforo. Entonces, cuando menos vayan aprendiendo eso y que tengan ubicado la tabla periódica, esa parte básica, ¿no? El número atómico, cómo está estructurada la tabla periódica, ¿no? Cómo está por periodos, cómo está por grupos, cómo está la electronegatividad, cómo está la valencia, cómo están las valencias de la tabla periódica, que hay una similitud o sí, una similitud por cada uno de los periodos, por cada una de las familias,
Entonces, ¿qué implica una hilera? ¿Qué implica una columna? Entonces, y también entre el grupo de elementos, cómo están aquellos que caracterizan, a lo mejor, alcalinos térreos, que implica los gases nobles. Entonces, también igual para que tengamos esa parte especial, ¿no? ¿Les parece? Y sin problema, ya les voy a dar las indicaciones a Teams para que entreguemos la tarea el viernes. El día jueves, tenemos 2 días para hacerlo, para que el día jueves también veamos esa parte de la tabla periódica en clases, ¿no? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Maestra, ¿También el bond se va a subir en la plataforma? Sí, también el papel bond, bueno, hace la tarea en la libreta, todo suben en Teams, y el papel bond lo tengan ustedes también en Teams, también suben la Entonces, tarea. ¿tenemos que subir los dos o solamente que subamos uno? Los dos, uno sería de la libreta y el otro son fotografías de lo que es su tabla periódica en papel bond. Sí. Otra pregunta, ¿también tenemos que hacer la tabla de electronegatividad o solamente la tabla periódica? Sí, o sea, lo que pregunto es, ¿también ponemos las flechas de electronegatividad y los valores de electronegatividad o solamente hacemos en las características, lo vamos escribiendo? De manera externa pueden dejar la electronegatividad y colocar los valores también de manera externa, para que en una misma tabla periódica tengan ustedes todos los elementos y no tengan 2 tablas. Solamente en una integramos elementos, sus características internas o características de cada elemento, y a nivel general indicamos cómo está la electronegatividad y también sus números de valencia a nivel general, ¿no? Porque eso es un esquema que les voy a es una tablita que les va a preguntar a nivel general en el examen. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? ¿No? A mayor número atómico hay mayor electronegatividad. ¿Es cierto o falso? ¿No? A mí las preguntas no lo he hecho, pero es muy posible que por ahí, sobre todo ahorita que estamos trabajando en línea, a veces es complicado diseñar exámenes, pero son cuestiones a favor que yo les pregunto y que esas respuestas ustedes van a tener de manera rápida cuando vean ustedes su tabla periódica, y entonces van a decir sí o no, ¿no? Menor o mayor la electronegatividad, o qué característica puede estar asociada, ¿no? ¿Sale? Pues bueno, yo creo que sería esta parte de la tabla, y bueno, yo les mando las instrucciones a Teams para que igual todos tengamos esas mismas instrucciones y tiempos de entrega también. ¿Les parece? Y cualquier duda o cualquier también comentario que tengan, pues con mucho gusto. Si quieren más tiempo, podemos dejar un poquito más de tiempo. Quisiera confirmar la tarea, no... profesor, de si es, Sí. Vamos a copiar la tabla periódica del cuaderno a mano y también un papel bond, y lo que haremos es señalar sus características de manera que podamos entenderlo. Sí. Es características, indicarlas. En especial las características las principales características, ¿no? Que de manera externa las vamos a ubicar para que ustedes las entiendan sin problema. ¿Les parece? Ok, profesor, gracias. Profe, yo tenía otra duda. Sí, Juliana. ¿Quiere la tabla periódica moderna? Sí, por favor. Ok. Pues bueno, pues yo creo que sería esta parte, muchachos. Pues con mucho gusto, esta hora de la tarde, espero que igual todo el grupo esté con mucha energía para el semestre, y así que vamos a seguir trabajando. Por mi parte sería todo por hoy, y nos vemos el día miércoles. Y mucho gusto saludarlos. Cuídense mucho y estamos al pendiente. Muchas gracias, profe. Pasó un buen día. Hasta luego. Profe, Hasta una luego, profesor, pregunta. gracias. Hasta luego, profe.